Hoy le saluda el suboficial técnico de primera en situación de retiro, José Antonio Palacios Obregón, la voz del policía. Durante años sostuvo una postura de que era el defensor de los policías. Sin embargo, esa supuesta ayuda, ¿era desinteresada? ¿O se trataba de una postura que omitía información clave o con acuerdos bajo la mesa? Lejos de denunciar a ciertas instituciones llenas de irregularidades, ¿acaso no les lavaba la cara simplemente porque ahí les dieron trabajo a sus hijos? Eso es algo que hoy usted, luego de este reportaje, podrá sacar sus propias conclusiones. Además, doble discurso para llegar al Senado. Hay generales que ascendieron con Santibáñez. Ya. Gerentes y directores del Ministerio del Interior que ahora les está pasando factura. Porque depende de ustedes elegir y saber elegir para lograr que esto cambie. Por eso este equipo, este dúo dinámico, Juan José y José Antonio, vamos a hacer un trabajo conjunto en favor del pueblo policial y militar. Sí, hoy revelaremos audios exclusivos de José Antonio Palacios Obregón, que se hizo conocido como la voz del policía y quien se llena la boca diciendo que es el dúo dinámico de Juan José Santibáñez y que al votar por ellos dos iban a ayudar a la policía. Confíen en mí, soy un luchador social, soy policía, soy abogado, magíster en gestión de políticas públicas, doctor en Derecho. Y conozco al monstruo por dentro y por fuera. Me han llamado varios a hacerme saber que les está pidiendo plata para su campaña. ¿Santibáñez? Quiero que ustedes nos den ese voto de confianza. Ustedes tienen que ir, ver su cédula, buscar la letra A, Senado Nacional, y hay dos recuadritos. Van a votar por el 5 y el 15. Juan José Santibáñez y José Palacio. 5 y 15 para el Senado Nacional. ¡Punto! Se acabó. Este audio de José Antonio Palacios Obregón corresponde al 12 de febrero de este año, donde claramente llama por teléfono a la conductora de este programa, China Polo Dominical, para decirle que Juan José Santibáñez estaría extorsionando a los policías, que los colocó anteriormente en puestos clave y los ascendió, y que ahora Santibáñez estaría cobrándoles el favor para financiar su campaña. Incluso le solicita a la conductora del programa que lo diga, mostrándose supuestamente asqueado de tanta corrupción. Miserables, son delincuentes, o sea, como una vez dijo él, ¿no? Para llegar todo vale. Ay, qué pena. Así sácalo para que esté miserable, porque para mí es un miserable. La verdad que yo cada vez estoy más decepcionado. Ya yo hasta le bloqueo. Sin embargo, antes y después de este audio, José Antonio Palacios Obregón siguió pidiendo a la gente que voten por ellos dos y se publicitó como el dúo dinámico con Juan José Santibáñez. Pero siga escuchando. Hay generales que ascendieron con Santibáñez. Ya. Gerentes y directores del Ministerio del Interior que ahora les está pasando factura. Ya me han llamado varios a hacerme saber que les está pidiendo plata para su campaña. ¿Santibáñez? Sí, hasta que les está pasando la gorrita a todos. Hasta que pasa la gorrita para todos, a todos. Varios me han llamado, me dicen, habla con ese compadre, ya nos está extorsionando, nos está pidiendo 20, 30 mil por cabeza. ¿Y tú no le has dicho nada porque tú has salido con él todavía? Sí, pues, pero yo no, la verdad que ahorita, o sea, que ya hasta por un momento dije mejor renuncio a la candidatura, porque la verdad que es asqueroso, es asqueroso. Nosotros nos preguntamos si también todo se vale para llegar al Senado, como este personaje pretende. Son miserables, son delincuentes, o sea, como una vez dijo él, ¿no? Para llegar todo vale. Ay, qué pena, pero voy a sacarlo. Así sácalo para que esté miserable, porque para mí es un miserable. La verdad que yo cada vez estoy más decepcionado. Ya yo hasta le bloqueo. ¿A quién hace creer que está bloqueado? Como dijimos, este audio corresponde al 12 de febrero de este año y los días siguientes continuó su campaña con Juan José Santibáñez como si nada. Si él lo que está haciendo es denunciar un acto de corrupción, esa parte de la película está bien, pero no es coherente frente a las cámaras
se muestre junto a quien él acusa de cometer actos de corrupción, porque quiere decir que él mismo carece de escrúpulos, de valores morales, o pone el tema moral en segundo lugar para satisfacer sus intereses personales y electorales. Si es verdad lo que comentó José Antonio Palacios Obregón sobre Juan José Santibáñez, entonces, ¿cómo es capaz de pedir que voten por él? ¿No le importa la corrupción? Si eso le ayuda a ganar su espacio en el Senado. Son miserables, son delincuentes, o sea, como una vez dijo él, ¿no? Para llegar todo vale. ¿Con qué cara se para luego al lado de Santibáñez y posa para la foto? El hecho que salga junto con el acusado, que además subraye sus virtudes para que voten por él, quiere decir o que lo que está denunciando es mentira, o que es tan inescrupuloso como aquel al que acusa, ¿no? Porque finalmente también desplaza los intereses de la nación para tener un provecho personal. Juan José Santibáñez obviamente no es santo de nuestra devoción, porque de tanto investigarlo sabemos perfectamente de qué pie cojea. Pero un miembro de su partido, su dúo dinámico, está despotricando de él por lo bajo y contando eso a un medio de prensa para desprestigiarlo. Entonces, ¿qué transparencia y qué honestidad puede tener una persona como José Antonio Palacios Obregón, que dice una cosa y hace otra, que habla por lo bajo de quién sería su compañero en el partido y quién sería su dúo dinámico? Este dúo dinámico, Juan José y José Antonio. Si realmente considera que es un corrupto, ¿por qué postula con él? Es tanto el interés que hay de por medio, y eso les aconseja a la gente que voten por ellos dos. Aquellas personas que quieran apoyar nuestra candidatura y que sientan que realmente lo vamos a representar en el Senado, confíen en mí. Quiero que ustedes nos den ese voto de confianza. Por eso, el día 12 de abril, ustedes tienen que ir, ver su cédula, buscar la letra A, Senado Nacional, y hay 2 recuadritos. Van a votar por el 5 y el 15, con José Santibáñez y José Palacio. Esa falta de coherencia le resta credibilidad a las denuncias, pero sobre todo resta credibilidad a su trayectoria como un luchador anticorrupción. Pero hay más, mucho más. El domingo 1 de febrero, China Polo Dominical regresó al aire y se preparó un reportaje sobre Salud Pol, sobre el viaje a China de su gerente Héctor Berastain, con la secretaria, el presidente del directorio Fernando Serna y el asesor Walter Benchola, donde se cuestionaba el viaje de la secretaria. Nosotros para ese reportaje nos habíamos comunicado al número del gerente Héctor Berastain, y él habría pasado nuestro teléfono a la encargada de comunicaciones, Blanca, porque ella nos llamó y nos indicó eso. Y habríamos estado coordinando una entrevista para la siguiente semana. Sin embargo, una hora antes de emitir ese reportaje, apareció José Antonio Palacios como si fuera relacionista público de Salud Pol y envió 2 documentos al WhatsApp personal de nuestra conductora del programa China Polo Dominical, tratando de mitigar el viaje a China, aduciendo algo muy absurdo, que lo habrían confundido como que trabaja en nuestro programa, algo descabellado totalmente, ya que a él lo conocen muy bien en Salud Pol. Me han mandado esos 2 documentos con respecto a la China, han viajado a la China, trabajadores de Salud Pol. No sé si tú también estás viendo ese tema de Salud Pol. Obviamente se le preguntó por qué nos enviaba eso. ¿Acaso se había convertido en relaciones públicas de Salud Pol? Ni idea, amiga. No sé, me han llamado pensando que yo trabajo contigo, que yo soy de tu programa. Perdón, me han mandado esos 2 documentos. Nos sonó bastante extraño porque nosotros no trabajamos con la voz de la hipocresía. Perdón, con la voz de la policía. Y ese mismo día, minutos antes, habíamos conversado con la jefa de comunicaciones. Podemos coordinar una entrevista durante la semana. No Eso es lo problema. que quisiera, porque el tema del Claro. dinero, de los irregulares que nos han llegado denuncias, de esos. Ya, perfecto. Entonces voy a escribirle ahorita al doctor para explicarle el tema y para que le pueda responder, porque él también tiene su contacto.
y sobre coordinar una entrevista. Ok. En ese interín nos acordamos que cuando nosotros empezamos a investigar los malos manejos en Fovipol, tuvimos el expediente de uno de los hijos de José Antonio Palacios Obregón, la voz de la hipocresía o la voz de la policía, como ustedes quieran llamarlo. El caso es que en ese momento tuvimos las órdenes de servicio de su hijo José Camilo Palacios Ponciano en Fovipol, quien trabajó como auxiliar de diseño gráfico con 2.030 soles, sin haber culminado ningún tipo de estudio. Y en ese expediente encontramos que también mostró un certificado de trabajo de FONAFUN, es decir, del Fondo Funerario de la Policía. Qué casualidad, siempre sus hijos trabajando en instituciones policiales. ¿Cómo conseguirán esos puestos? No lo sacamos porque pensamos que podía ser una casualidad. Sin embargo, hoy cobra importancia al descubrir que su otro hijo, Marco Antonio Palacios Ponciano, que sí ha estudiado en la universidad a diferencia de su hermano José Camilo Palacios Ponciano, ha venido teniendo varias órdenes de servicio en Saludpol por montos bastante altos, de 19.000, 14.000, con apenas 24 años, trabajando en Saludpol desde que era bachiller en Ciencias Sociales y en mención en Ciencias Políticas. Que misteriosamente esos montos que le pagaba Saludpol no figuran en el portal de transparencias del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, sí figuran en el portal de la OCE y además nosotros tenemos las órdenes de servicio. Sin embargo, hace poco, el último septiembre de 2025, obtuvo un CAS por 7.000 soles mensuales. Seguramente, como ya están llegando al límite de las contrataciones y podrían estar incurriendo en la ilegalidad del fraccionamiento, prefieren cambiar de naturaleza de la contratación, ¿no? Pasan de la orden de servicios a lo laboral, de tal manera que ya no tengan las restricciones que pone la ley de contrataciones públicas para estas contrataciones pequeñas de órdenes de servicio, ¿no? Por si fuera poco, muy aparte de la supuesta amistad o hipócrita amistad, ya no sabemos cómo llamarle, de su padre, José Antonio Palacios Obregón, con Juan José Santibáñez, que ahora vemos se refiere a él como miserable, delincuente, pero que se hacía pasar por su amigo. Porque obviamente no lo van a decir, pero hay generales que ascendieron con Santibáñez. Ya. Gerentes y directores del Ministerio del Interior que ahora les está pasando factura. Ya, y me han llamado varios a hacerme saber que les está pidiendo plata para su campaña. ¿Santibáñez? Sí, hasta que les está pasando la gorrita a todos, hasta que son miserables, son delincuentes, o sea, como una vez dijo él, ¿no? Para llegar todo vale. Pero durante todo el 2024, este chico, Marco Antonio Palacios Ponciano, ha ido incontables veces al despacho ministerial del entonces ministro del Interior, Juan José Santibáñez, como figura en su registro de visitas. Y por cierto, también visitas directas con el presidente del directorio de Saludpol, Fernando Serna. ¡Qué casualidad! Claro que no dudamos que José Antonio Palacios Obregón sea un padre orgulloso, porque se nota que su hijo ha heredado su interés por la política. Sin embargo, hay muchas personas que quisieran ocupar su puesto, y nosotros quisiéramos saber cómo así llegó hasta Saludpol, y cómo su otro hijo llegó coincidentemente a Fovipol. ¿Acaso la voz de la policía se indignó cuando se enteró que el coronel Paredes había autoprestado más de $500,000 de soles para comprar un departamento en San Isidro con apenas escasos aportes, siendo el gerente pasando por encima de miles de policías que esperan un préstamo? ¿Acaso dijo alguna palabra de eso? ¿O solamente se fue a parar a la fachada de Fovipol a prometer como todos, y como todos esperamos, la devolución de aportes? Es decir, populismo. Pero causa bastante suspicacia que haya tenido un hijo al interior de Fovipol
junto al coronel Paredes y ahora un hijo en Saludpol junto a Héctor Berastain, un gerente al que hoy José Antonio Palacios Obregón defiende a capa y espada. Y por algo nos mandó los documentos a nosotros cuando hicimos nuestro primer reportaje sobre Saludpol. Seguido de eso, la voz de la policía o la voz de la hipocresía ha realizado transmisiones en vivo refiriéndose directamente a este programa como si habláramos de chismes para hacer su defensa acérrima del gerente Héctor Berastain, incluso nombrando a la secretaria a la que nosotros cuestionamos por qué viajó a China, y para eso coloca a una persona que sí está utilizando el convenio en China, una persona que tiene una enfermedad, para decir que la señorita Fiorella, la secretaria, había viajado para grabar, para realizar fotos y videos, y que era por eso que no salía en ninguna de las imágenes. Eso es lo que me ha llegado, esa es la información que leo, ¿no? Que es acto de corrupción, que hay un entripado entre mujeres y esto que el otro, incluso lo meten al gerente relacionando con una y con otra persona, que no me consta, por lo tanto yo investigo. Ha habido una denuncia en un programa, de Facebook, ha habido una denuncia donde dicen de que hay una señorita Fiorella que sería la secretaria del doctor Berastain, del gerente, y que también ha viajado a China. O sea, ¿sabes por qué motivo viajó a China ella? ¿Se reunió contigo? ¿Tienes algún conocimiento? ¿O ella hizo algún trámite, algo? Fiorella no aparece en las fotos porque ella casi todo el tiempo estuvo filmando todos los días, ¿no? Lo cual acá es un presupuesto carísimo. Alguien que contrates para filmar, acá es muy caro todo. Y ella se encargó con tu celular. Qué suerte ser secretaria y que te lleven a China para grabar con tu celular y tomar fotos. Luego de esta transmisión, para defender a su gerente Héctor Berastain, al jefe de su hijo Marco Antonio Palacios Ponciano, también se dirigió hasta el hospital de la policía, el hospital Luis Sáenz, al módulo 1 de Saludpol, para tratar de lavarle la cara, misma lavandería, a Saludpol y a su gerente Héctor Berastain. No solamente grabó en el módulo 1 cómo iban trabajando, algo que por cierto no es lo que vimos días antes, ya que nosotros hemos ido a grabar 3 veces antes de este video que realiza la voz de la policía, y no era así. Además, este personaje se paró a entregar su tarjeta a las personas que decían que estaban preocupadas en cuánto se demorarían en reembolsar los costos de medicamentos Saludpol. Él se ofreció a lograr eso inmediatamente. ¿Y quién le otorgó esas facultades? ¿Acaso con una llamadita al gerente Héctor Berastain lo iba a conseguir? ¿O de qué estamos hablando? Usted compre su medicamento y tome mi palabra, por favor, compre el medicamento, si Dios lo permite y tiene el dinero, sí, cómprelo e inmediatamente me escribe y me manda el trámite, la hoja de cargo, ya, para yo hacer lo que le devuelvan inmediatamente. Vale, por favor, no le devuelvan. Yo veo que tampoco no depositan. Escríbame. Yo lo voy a apoyar porque no puede ser. O sea, también entendamos, hay que ser no correctos, también entendamos que no eres el único, que son 200, incluso hasta miles de efectivos a nivel nacional, y que dentro de esa oportunidad, pero escríbeme por favor y voy a hacer todo lo posible para que le hagan su reembolso. Pero no me devuelven tampoco. Igualito, escríbeme por favor. Escríbeme, yo lo voy a apoyar, con todo gusto. Entregar dinero, entregar dádivas, regalos o incentivos en medio de una campaña política para el Senado, ¿cómo se llama? ¿Acaso eso no es un delito? ¿No son dádivas? ¿Acaso esas acciones no están prohibidas ya que él es candidato al Senado? Y además las redes sociales de la voz de la policía siempre felicita la gestión de Héctor Berastain, como si debiera algún favor, porque entendemos que su hijo Marco Antonio Palacios Ponciano también lo haga, porque también lo coloca en sus redes sociales y hasta le hacen agradecimientos especiales a él junto al gerente, pero al menos ese es su trabajo. Pero también es el trabajo del padre José Antonio Palacios Obregón.
¿Que no se indigna con los malos manejos e irregularidades de los pagos que hace Saludpol? ¿Acaso le parece bien el pago que se hizo de manera irregular a la clínica Montesur, cuando ya se sabía que uno de los médicos que supuestamente aparece su firma y usuario había denunciado que habían fraguado estos documentos? Ahí sí, no dice nada, ahí se queda callado. Y esos no son chismes, no son palabrerías. Eso está en documentos e incluso en las investigaciones del Ministerio Público. ¿Pero qué esperamos de una persona que dice ser amigo de Juan José Santibáñez, postularse con él en la campaña, publicitar su número para la candidatura al Senado, pero al mismo tiempo llamar a un medio de comunicación afirmando que es un extorsionador, que está pidiendo plata para su campaña, que es un miserable, un delincuente? ¿A eso lo llamamos amigo? Y de ser cierto, que no dudamos, puede ser verdad esto que habla de Juan José Santibáñez, pero de ser así, ¿qué hace él candidateando junto a él y promocionándose junto a él? Es más importante su candidatura al Senado que ser coherente con lo que dice. Nosotros intentamos conversar con él y miren, simplemente cuando escuchó de qué se trataba, nos cortó la llamada y nunca más respondió. Aló. Buenas, señor Palacio. Sí. Habla del programa China Polo Dominical. Le comento que la China me comentó que usted le había llamado el otro día y le dio información de Santibáñez, de que él estaría cobrando cupos, o cobrando por lo que ayudó antes. Amiga, te doy una llamada que estoy conduciendo y estoy con un problema acá. Ahora te llamo, por favor. Ok, ¿Ya? ok. Ahora te llamo. Ya. Está haciendo que miles de peruanos voten por Juan José Santibáñez si supuestamente está diciendo de qué calaña es. Pues veamos de qué calaña es también el que lo dice y el que tiene doble discurso, doble moral y no es coherente con lo que habla. Pues vaya que estamos hablando, obviamente, de intereses personales y no de los miles de policías que creyeron en él y que solo los ha estado utilizando con fines políticos, porque no es la primera vez que postula. Ya antes, en el 2021, postuló al Parlamento andino, así que siempre ha tenido intereses políticos y no una ayuda ni una voz del policía desinteresada.